Acompáñenme, por favor, al Salmo capítulo número 22. Dice el salmista inspirado por Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este verso fue escrito hace aproximadamente 3000 años. Hace 3000 años el salmista retomaba uno de los clamores del pueblo o de todos los pueblos sufrientes de todas las edades. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El rey David, autor de este salmo, empezaba así a escribir uno de los salmos más hermosos y que más impactan a cualquier persona que lo estudie con todo cuidado, como lo vamos a hacer en este día. Las mismas palabras, hace 2000 años, en un momento crucial de la humanidad, fueron retomadas por el Señor Jesús. La Biblia nos dice que Jesús había sido llevado a la cruz. Horas de terrible sufrimiento tenía en aquel lugar el Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él en sus últimos momentos levantó un clamor, unas palabras que dejaban impactados a la multitud que aquel día estaba reunida. Las palabras Él las enunció en el idioma común de aquel tiempo y empezó a clamar desde lo más profundo de su ser, a decir: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Jesús quedaron como retumbantes, como vibrando en los corazones y en las mentes de las personas que aquel día se habían reunido viendo aquel terrible espectáculo. Sin embargo, el Señor Jesús solamente estaba retomando lo que 1000 años atrás había escrito el rey David. Qué tremendo es pensar que conforme estudiemos este salmo, el Salmo 22, tú te vas a dar cuenta de una cosa: pareciera que el que lo escribió estaba presenciando la terrible escena de la muerte del Señor Jesús. Sin embargo, nunca olvides, cuando estudiemos cada verso de este pasaje, que el que lo escribió lo hizo 1000 años antes de que hubieran sucedido las cosas. Este salmo es muy particular, porque independientemente de que nos refleja lo que hizo Jesús en la cruz y nos describe muy particularmente lo que Él estaba sintiendo dentro de su ser, dentro de su alma. Algo muy terrible. Estaba sintiendo un abandono, un desamparo total de Dios. Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ciertamente estas son las palabras de un alma desesperada. Son las palabras de alguien que ha estado orando y rogando y pidiendo ayuda y no ha hallado semejante ayuda. Qué tremendo pensar que el Señor Jesús, que toda la vida tuvo un compañerismo profundo y hermoso para con Dios, dice aquí la Escritura que en su última oración o en una de sus últimas oraciones, Él reconocía que Dios se había apartado y lo había abandonado. Estaba a punto de morir. En el momento quizás más doloroso de cualquier ser humano. Su cuerpo estaba dolido y afligido y todo aquello era poco comparado con el pesar que le venía a su alma, porque no clamó diciendo: me duelen mis manos. No clamó diciendo: me duele mi cuerpo. No clamó diciendo: tengo dolor en mi espalda, sino su clamor fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca había sentido él que Dios hubiese estado lejos de él. Quizás tú sí lo has sentido muchas veces en tu vida. Quizás tú, en medio de dificultades, problemas,
o cuando te has sentido agobiado por la situación que vives o que has vivido en algún momento, te has sentido así, desamparado, apartado, abandonado de la mano y del favor de Dios. Sin embargo, a Jesús nunca le había acontecido semejante cosa. Y vayamos viendo qué fue lo que pasó con Jesús. Verso 3 del mismo Salmo. Está hablando Jesús y dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él mismo se empieza a contestar a través del Salmo. Dios es santo. Y Jesús en ese momento, la Biblia nos narra que estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Y Él estaba diciendo: si Dios es santo y sobre de mí están cayendo las amarguras, las rebeldías, las soberbias, las fornicaciones, las mentiras y las vanidades, Dios mío, me has abandonado a causa del pecado de esta humanidad. ¿Por qué? Es que tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Él entendía que Dios por eso no le estaba oyendo. Él entendía que Dios estaba solamente con los que caminaban cerca de Él, amándolo y sirviéndolo. Y por un momento experimentó en carne propia el abandono terrible que tiene cualquier pecador soberbio, necio e indiferente. Por un momento el Señor Jesús experimentó en sí mismo el abandono, el repudio, lo que Dios hace cuando ve a una persona rebelde y soberbia que no quiere obedecerle y servirle. Y empieza a describir el Salmo, no olvides, escrito 1000 años antes de que esto sucediera. Verso 6, mas yo soy gusano, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Qué tremendo pensar esto. Tú eres santo. Y Jesús ya para este momento no solo había abandonado su trono en el cielo. Jesús ya para este momento no solamente se había hecho un ser humano. Jesús para este momento, Él mismo estaba diciendo: mas yo soy gusano, no hombre. Ya Él se comparaba con el resto de los seres humanos y decía: véanme, en esos momentos te recuerdo, sus manos estaban atravesadas por grandes clavos. En esos momentos te recuerdo, el Señor había sido colgado de la cruz y durante horas había estado Él perdiendo gran cantidad de sangre. Él estaba abatido, agobiado, derrotado. Él estaba en aquella cruz, más que moribundo, estaba agonizando y derramando su alma por amor a la humanidad. En aquel momento su sangre corría. Y no solamente eso, sino que en varias partes de su cuerpo se habían hecho como grandes hematomas o grandes costras de sangre doliente. Las moscas se le paraban en diversas partes de su cuerpo y era tal la pérdida de sangre que empezaban a venir calambres, dolores, terrible temperatura. Las palabras son muy claras. Verso 6, mas yo soy gusano, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra gusano en este pasaje es muy particular. Se utiliza para un gusano que quiere decir rojo, y la idea es una especie de animalito que había ya en la tierra de Israel, que era muy codiciado. Lo juntaban, lo ponían en algo muy semejante al molcajete mexicano, para que me entiendas, y con una gran piedra empezaban a tallar aquellos gusanos. Y después de que tallaban esos gusanos, obtenían una tinta roja que era utilizada para pintar la ropa de las personas, para pintarla de rojo, de carmesí, para pintarla de un color atractivo. Y Jesús estaba diciendo: yo soy como uno de esos gusanos que han tomado y han molido para utilizarlo, para darle un poco de vida y un poco de color y de esperanza a las vidas sufrientes. Ya no solamente había abandonado su deidad, ya no solamente se había hecho hombre y siervo de los hombres en esta tierra, porque estuvo sirviendo a su prójimo, sino que para este momento
Él mismo estaba diciendo, yo soy un gusano y no un hombre. Ve el lugar al que fue capaz de llegar Jesús para darnos una esperanza. Él dio su propio cuerpo para ser molido, dice la Escritura. Él dio su propia sangre para que con aquella sangre nuestras ropas sucias y viles pudiesen ser lavadas y restauradas y hubiese esperanza para nosotros. Yo soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso siguiente. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. No olvides, 1000 años antes de que Jesús muriese, fue escrito lo que estamos leyendo, la descripción perfecta de lo que Jesús estaba viviendo. Había una cruz, en aquella cruz en alto había sido puesto el cuerpo sufriente del Señor Jesucristo. No solo eso, le rodeaba una multitud curiosa, una multitud morbosa, una multitud cruel. Dice la Escritura que se paraban algunos de lejos y meneaban la cabeza. Dice la Escritura que le empezaban a gritar bromas y burlas de todo tipo. Le empezaron a gritar aquel día, ¡sálvele! Si cree en Dios, pues sálvele Dios, ya que en Él ha puesto su complacencia. Las mismas palabras que en el Evangelio de Mateo, después de que Jesús clamó, Eli, Eli, lama sabactami, dijeron la gente que le estaban rodeando. No se estaban dando cuenta, pero estaban cumpliendo la profecía al pie de la letra. 1000 años antes había sido escrito, y aquellos gritaban en aquel día las mismas palabras. Dice el Evangelio de Mateo, como él lo recuperó, todos los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza, tal cual lo dice el mismo Salmo capítulo 22. Y le decían, confío en Jehová, líbrele si lo quiere él. Era el clamor de aquella multitud burlándose, sucia y morbosa. Era la representación de todo el género humano aquel día. La crueldad del hombre estaba manifiesta en esa gente que veía a un hombre inocente morir, a un hombre inocente dolerse, a un hombre inocente que cada parte de su cuerpo le estaba doliendo, y sin embargo nadie se compadecía, nadie tenía dolor, nadie lloraba de esa multitud burlona, sino más bien inventaban nuevas chanzas, nuevas burlas, nuevos modos de estar afligiendo el alma doliente del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué está representando? Está representando a la humanidad. Está representando a los padres que no han sabido amar y servir a sus hijos. Al hombre que se ha burlado de su prójimo. Está representando al varón que ha sido infiel y ha traicionado a su esposa, o a la mujer que se ha llenado de rencor, de rebeldía y de soberbia contra su marido. Está representado en ese momento, dentro de la multitud, cualquier ser humano que ha sido cruel con su prójimo, cualquier hijo malagradecido o ingrato que no ha sabido amar y servir a sus padres como es digno que se haga después del amor de cualquier padre de familia. Aquel día tú estabas representado en aquella multitud, mirándole, siendo ingrato, indiferente, siendo cruel ante alguien que estaba amando y derramando su vida de tal modo por la humanidad, por cualquiera que estaba necesitando un poco de cariño, por aquel que decía, me siento como un gusano hoy, me siento como un gusano, que lo oprimen, que lo majan, que lo muelen, que lo están haciendo pedacitos para dar un poco de vida a los demás. Verso 11, por favor. Una oración viene en este verso. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una oración que no fue contestada. Una oración que no halló respuesta.
no solo decía no me abandones, sino decía ni siquiera te vayas a alejar un poquito de mí. Ni siquiera te vayas a apartar de mi lado. Y es que Jesús sabía, porque él conocía la Escritura, que en el libro de Deuteronomio dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado del madero. Maldito por Dios todo aquel que es colgado del madero. Aquel día que Jesús fue puesto en el madero, él recibió la maldición que merece cualquier pecador en esta tierra. El blasfemo, el soberbio, el maldiciente, el chismoso que anda haciéndole daño a su prójimo con su lengua, el que guarda rencor en su alma, el que soberbiamente toma el hombre o la mujer de su prójimo, el que se llena de rebeldía y no quiere doblegarse para amar a Jesús. Aquel día Jesús tomó sobre de sí la maldición meritoria para el fornicario, el mentiroso y el soberbio. Toda cayó sobre de él desde el mismo instante en que fue puesto en aquella cruz. Maldito por Dios todo aquel que es colgado del madero. Y por eso dice el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, él fue hecho por nosotros maldición. Por ti, por mí. Fue hecho, se convirtió su propio ser en una maldición. Por eso es que el sufrimiento de aquella cruz fue tan tremendo. Por eso es que lo que pasó Jesús por amor a ti fue tan particular, fue tan duro, porque no solamente era el sufrimiento de su cuerpo, sino que en este salmo se nos describe el sufrimiento del alma de Jesús. Se nos describe un alma que empieza a clamar y a rogar, no me abandones, no te alejes de mí. Mira, todos los que están alrededor de mí son enemigos, desean mi mal, me gritan, me maldicen, me niegan la cabeza. Aquí están los que me dieron de latigazos en la espalda hace un momento. Aquí están los que me estuvieron golpeando en el rostro. Aquí están los que acaban de atravesar mis manos y mis pies. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Verso siguiente, verso 12. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Basán es una región que está del otro lado de Jordán. Actualmente debe ser Jordania o Siria. Y es una región ganadera en la cual hay muchísimos valles de pastizales. Y el ganado se da muy bien y son toros o vacas sumamente grandes. En toda la Escritura habla del ganado de Basán. ¿Qué está diciendo Jesús? Fuertes toros de Basán me han rodeado. ¿Sabes a quién veía Jesús en ese momento? Veía a los fariseos rodeándolo. Los veía llenos de odios. Los veía crujiendo sus dientes de coraje. Los veía riéndose en una aparente victoria. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Muchos, dice. Muchos me han rodeado para buscar mi mal. Imagínate a ti rodeado no por un toro grande y fuerte para embestirte, por muchos. Fuertes toros alrededor de ti, esperando cualquier cosa, cualquier movimiento que tú hagas para arremeter en tu contra. Eso era lo que pensaba, lo que sentía y lo que percibía aquel día el Señor Jesús ante la multitud que le rodeaba. Burlas, odios profundos, corajes, resentimientos y agresiones tremendas. Y ahí estaba él, clavado, maniatado, detenido por completo de cualquier cosa, rodeada por gente feroz, agresiva, malvada en gran manera. Verso 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Creyó en Dios? Sálvele él, decían. Empezaron a burlarse. Aún el ladrón que estaba junto a él le decía, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Verso siguiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas.
Te repito, 1000 años antes de que sucediera, descrito paso por paso por el profeta, para que a nadie le quede duda que Jesús es el Señor que vino a morir por nosotros. He sido derramado como aguas. Todo su cuerpo se había desgastado, toda su sangre se había ya derramado gota a gota. Te recuerdo que casi cada parte de su cuerpo había recibido una tortura digna de que hubiera un sangrado. En su cabeza enterraron grandes espinas envueltas en una corona. Su cabeza estaba toda sangrante. No solamente eso, sino que dice la Escritura que su rostro fue constantemente recibiendo golpes de puñetazos de aquellos soldados romanos, que te aseguro que no fueron unas damas al tratarle. Terribles golpes. Y en ocasiones le ponían un manto en la cara para burlarse más de él, y le pegaban con una mano y le decían: a ver, dinos, ¿quién te golpeó? ¿Te imaginas? Ya había otros golpes. Al poner aquel sudario, aquel trapo en su cara y arrancarlo, seguramente arrancaban las costras que se empezaban a formar en su cara. Quizás su rostro estaba hinchado. Quizás algún ojo ya no podía tener visión por la hinchazón tan terrible que tenía su rostro. Él fue derramado como aguas, sus pies sangrantes, su espalda despedazada por flagelos que fueron en 2 veces aplicados sobre de ella, sus pies sangrando por un gran clavo que los atravesó a ambos, lo mismo que sus manos. Todo había sido derramado como aguas. Dice además el verso 14, todos mis huesos se descoyuntaron. Es muy particular lo que dice aquí. Te recuerdo que él estaba colgado, no estaba parado en una cruz. Imagínate que te colgaran a ti 6 horas. ¿Sabes qué empieza a suceder con tus huesos? Por el peso empiezan a descoyuntarse uno por uno. Las manos, el codo, el hombro, hueso por hueso. Él sentía como el peso de su cuerpo lo iba venciendo, lo iba venciendo, lo iba venciendo. Uno por uno. ¿Te has torcido alguna vez la mano, el tobillo, alguna parte de tu cuerpo? Aquel día, hueso por hueso del Señor Jesús fue venciéndose por el peso de su cuerpo, colgado cruelmente en unos clavos, que no era agradable tampoco lo que estaba colgado. No eran unas esposas, no era una cuerda, eran clavos lo que le habían colgado, y se estaba descoyuntando. Él no había opción, se jalaba hacia arriba para detenerse un poco, le dolía, se dejaba caer, se descoyuntaba otro hueso más. Verso 14, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. La falta de sangre empezó a hacer que el corazón trabajara infinitamente más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, empezando a ocasionar dolores terribles en el pecho del Señor Jesús. Verso 15. Como un tiesto, como un pedazo de cerámica o de barro, para que me entiendas, como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquel hombre que había sido un hombre sano, joven, 33 años, acostumbrado a largas caminatas, aquel hombre decía: como un tiesto se secó mi vigor. El tiesto es cuando las vasijas de barro se rompían, quedaban pequeños fragmentos que eran utilizados quizás para beber un poco de agua o para mover las brasas en la fogata. O sea, era algo que no servía. Un tiesto era un pedazo de barro casi inservible. Así se sentía Jesús, como un vaso de barro que ya había sido fragmentado
que para casi nada servía. Estoy seco. Consciente en su mente, veía cómo su cuerpo empezaba a desfallecer, a agonizar lentamente. Consciente en su mente, sentía a él cómo se le iba la vida, cómo desfallecía, cómo se empezaba a podrir y empezaba a descoyuntarse cada hueso. Consciente en su mente, sentía cómo la sangre se perdía más y su corazón se derretía dentro de sí mismo como cera. Su lengua, dice aquí, su lengua se pegó a su paladar. Y no es casualidad que esté en el mismo salmo que él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Evangelio de Mateo corren a llevarle un poco de vinagre. Unos versos después, cuando él clamó, su garganta estaba seca. No había comido, no había bebido toda la noche. Para estos momentos aproximadamente serían las 3 de la tarde. Era terrible lo que él había pasado. Era terrible lo que él había pasado. Su lengua pegada a su paladar. Pegada. Totalmente deshidratado estaba. Me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Incrédulo, hace 1000 años antes de que ocurriera, ya estaba escrito, paso por paso, todo lo que le iba a ocurrir a Jesús. Horadaron mis manos y mis pies. Para aquel entonces no era la costumbre clavar, solo amarraban. Pero Dios, que ve desde mucho antes, Jesús, que había leído esto desde niño, lo sabía, que sus manos y sus pies iban a ser atravesados. Escrito estaba, y punto por punto, todo está tal cual en la Escritura y en el mismo Evangelio de Mateo y en los Evangelios. Verso siguiente. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La posición de Jesús era muy particular. Colgado en la cruz, colgada su cabeza también, él veía su cuerpo. Levantar la cabeza era un esfuerzo muy grande para él. Y quizás en aquel tiempo veía cómo se le iba la vida, se desfallecía y podía contar sus huesos por el terrible que había sido el desgaste de aquel día. No solo eso, sino que uno de los terribles sufrimientos que tiene una persona que es crucificada es respirar. Ya que está colgado, todo el cuerpo oprime los pulmones y empiezan como a vaciarse o a asfixiarse. Y él veía, al intentar tomar un poco de aire, sus huesos, y los podía contar y los podía ver, porque además él había sido colgado casi desnudo en aquella cruz. Está describiendo lo que Jesús pensaba, lo que cruzaba por su mente aquel día, lo que él veía como si él mismo lo hubiera escrito 1000 años antes de que hubiese sucedido. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, tal cual como ocurrió. Tomaron sus vestidos y su ropa. Quizás es bueno que entiendas un poquito el vestuario de un judío de la época en la que muere Jesús. Ellos utilizaban como un paño de ropa interior. Sobre de él utilizaban como un fondo largo o un manto. Y encima de eso utilizaban como una capa, que era lo que cubría del frío. Aquí dice Jesús, repartieron sobre mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que parece que al decir los vestidos es esa capa que cubre el vestido. Y cuando dice mi ropa, está hablando del manto que cubría todo su cuerpo. Tal como dice aquí, tal como sucedió 1000 años antes. Sus vestidos los partieron en 4, lo dice el Evangelio de Mateo. Y su ropa, o sea el manto, pues vieron que era de una sola pieza y dijeron, mejor no lo rifamos.
no sabían que estaban cumpliendo al pie de la letra, para que toda la humanidad, cualquiera que de veras quiera creer, viera que aquel día no murió cualquier hombre, que aquel día no murió un criminal, que aquel día no murió otro más en una injusticia, sino aquel día Dios hecho hombre venía a entregar su vida los pecados de toda la humanidad. Sigue sin contestarse la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 22, empiezan las primeras respuestas. Vuélvete, arrepiéntete, abandona la vida que estás llevando, vez tras vez tras vez. Sin embargo, en el gran plan de Dios, fue hasta que vino Jesús, que Jesús mismo dice: se acordarán de lo que hice, se acordarán del desamparado en la cruz, se acordarán de aquel cuyas manos y pies fueron atravesadas, fueron horadadas, se acordarán de aquel que aún su propia ropa fue repartida delante de él, se acordarán de aquel cuyos huesos se descoyuntaron, se acordarán de aquel que entregó su cuerpo y vio secarse su vida y su cuerpo derramarse como agua, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Viene Jesús, ¿sabes cuál fue su primera palabra? Arrepentíos. La primera, la misma. Ese clamor de Dios es lo que le sale del alma, es lo que le cruzaba aquel día por la mente. ¿Y cómo te atreves tú a seguir en tu soberbia? ¿Y cómo te atreves tú a seguir en tus mentiras, tus fornicaciones? ¿Cómo te atreves tú a seguir en tu misma necedad, en tu vanidad y en tus lujurias? ¿Cómo sigues todavía pensando a ver si me entrego a Dios o no me entrego? ¿Cómo sigues guardando rencor? ¿Cómo sigues entregándote a tu misma vida? Acuérdate hoy de aquel hombre que se entregó en la cruz por amor a ti. Amigo, yo quiero decirte algo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él se estaba acordando de ti y de mí. Él se tenía en la mente. Cuando clamó: ¿por qué me has desamparado? Él pensaba por todas las familias de la tierra, por todas las naciones, por todos. Verso 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera, hasta la última generación. Amigo, esto no fue para los judíos de hace 2000 años. Esto es para ti y para mí. Y al repasar Jesús aquel día, el Salmo 22, pensaba en la postrera generación. Pensaba en ti, pensaba en mí. Le pasaba por la mente la vida que has llevado. Le pasaba por la mente la necesidad de tu alma. Se acordaba de ti, se acordaba de mí. Desde hace 3000 años que fue escrito este salmo, Dios tenía en su mente, en su corazón y en sus planes tu necesidad, mi necesidad. Y por si aún lo dudas, verso 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. También se ha cumplido esto. Ha sido anunciado por todos lados lo que Jesús ha hecho. Desde hace 3000 años, generación a generación, nación tras nación, familia tras familia, han oído el anuncio. ¿Para qué? ¿Por qué? Verso 27.
se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En otras palabras, a ti mismo te ha llegado la invitación. A ti mismo te ha llegado el llamado de parte de Dios, de aquel hombre, de aquel cuerpo sufriente, de aquel alma derramada, de aquel cuerpo desgastado de amar y de entregarse por ti. Amigo, hoy te pregunto de parte de Dios, ¿y qué respuesta tienes tú para con lo que Él ha hecho? ¿Cómo le has respondido tú? ¿En tu indiferencia? ¿En tu soberbia? ¿Dejándolo para después? ¿Llenándote de orgullo, de rencores, de soberbias? ¿Cómo has respondido, amigo, cuando piensas y te acuerdas lo que Jesús ha hecho por ti? Yo te puedo decir cómo quiere Él que le respondas. Yo te puedo decir como miles y miles de gentes, de todas las naciones, como dice aquí, de todas las familias le han respondido sin pretextos, sin detener nada, sin decir, Señor, te entrego todo, pero mis mentiras las guardo. Te entrego todo, pero mi vanidad no la toques. No voy a perdonar a fulano o a sutano. ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo te vas a convertir? ¿Cómo le vas a responder hoy a Él? 1000 veces dice el Antiguo Testamento, vuélvete, arrepiéntete, abandona tu vida, conviértete. Y Jesús mismo, cuando vino del cielo, sus primeras palabras, arrepentíos, vuélvete. ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a seguir lleno de soberbia en tus mismos pecados? No en balde dice la Biblia que el que no quiere creer ya está condenado. Porque si tú no quieres recibir este amor, porque si tú no, al recordar lo que Él ha hecho, no quieres rendirte y volverte por completo, es porque tú en verdad amas la inmundicia. Es porque tú en verdad no quieres buscar a Jesús que tanto te ha amado. Es una queja generalizada. Es que no tengo amor. Es que no me aman. Doy mucho y no me dan. Nadie te ha dado como Jesús en la cruz. Nadie te ha amado como Él. Y sigues despreciándolo. Y sigues rogándole al ser humano gotas de amor, o un poquito de dinero, o un poquito de caricias, cuando todo el amor de Jesús está ya manifiesto y expuesto en la cruz. Él te tenía en la mente aquel día. Te pregunto, ¿tú lo tienes hoy en la mente para entregarte a Él? ¿Tú lo tienes hoy presente? Verso 24. ¿Por qué fue desamparado? No menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Por esto fue desamparado Jesús, para que cuando tú quieras en verdad arrepentirte y volverte, y clames afligido por tus pecados a Él, no te pase como a Jesús, sino que seas oído por Dios. Atenderás hoy al llamado de Dios. Oirás hoy o seguirás rebelde, meditando, pues no sé si me ame Dios. Aquí están las pruebas. Pruebas desde hace 3000 años. Pruebas desde hace 2000 años.
Pruebas de miles de gentes que no les importó morir por amor a Jesús. Esos en verdad se convirtieron a Él. Murieron por amor a Jesús. Y tú no eres capaz de dejar tus mentiras. Y tú no eres capaz de dejar tus rencores. Después del... No de que miles de gentes hayan muerto por amor a Él, sino de que uno murió por amor a ti. Jesús, como un gusano molido para darnos una esperanza de que nosotros tengamos nueva vida. Cerremos nuestros ojos ante el Señor. El Señor Jesús conocía este salmo. Él murió por ti. Tú estabas en su mente. Y quizás cuando desfallecía, quizás cuando se oscureció la tierra, a lo mejor estuvo a punto de desfallecer, pero se acordó de ti. Se acordarán y se volverán los confines de la tierra. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey
Rey del cielo murió.